¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El TSJ ha emitido una nueva declaración en la cual ordena la realización de nuevos comicios en Barinas el 9 de enero de 2022. Con ello intenta cerrar un capítulo negro, denostable desde todo punto de vista, lleno de irregularidades, lleno de mentiras, de medias verdades. Que sale perdiendo es el pueblo, quien eligió a Freddy Superlano. Y eso se debió respetar hasta el final. Porque Freddy Superlano, primero que todo, fue indultado por el gobierno de Venezuela. Decreto, artículo primero. Se concede indulto presidencial a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación: Guevara Cortés Freddy, Magallanes de Longoni Mariela, Superlano Salinas Freddy, De Gracia Américo, Lozano Parra Carlos. En 2020, indultado. Él nunca aceptó el indulto. Habría que ver técnicamente, jurídicamente, qué pasaría allí. Nunca lo aceptó. El gobierno indultó a 110 diputados de la Asamblea de Guaidó y la mayoría de ellos, al menos públicamente, nunca aceptaron el indulto. Otra cosa, la pregunta es ¿por qué el CNE dejó que Freddy Superlano fuese inscrito si estaba inhabilitado por la Contraloría General de la República por irregularidades administrativas? 10 años estaba inhabilitado. Y la respuesta es que debido a los pactos, a los diálogos en la Mesa de México y en otros diálogos internos con el gobierno de Venezuela, se llegó a un acuerdo político para inscribir no solamente a Superlano, sino también a Guanipa, a Olivares y a otros tantos que participaron, Américo de Gracia, entre otros. Solo que el gobierno se guardaba esa carta porque pensaba que estos inhabilitados en ese pacto político de diálogo no iban a ganar, no tenían oportunidad de triunfo. Y resulta que salió Superlano, lo sorprendió. Entonces activaron el plan B, que era decir que fue inscrito de manera irregular porque estaba inhabilitado. Ahora hay muchos quienes dicen que dentro de ese pacto no estaba incluido Superlano, pero que sí estaba incluido, por ejemplo, Rosales, Guanipa, Olivares, De Gracia, entre otros. Son informaciones que andan allí. Ahora yo me pregunto, el gobierno le dio casa por cárcel a los 6 de Citgo. Indultó a 110 parlamentarios y escarceló a otros cuantos. Ha venido dando y dando, ha venido poniendo la mejilla. ¿Algún venezolano me puede decir sin mentiras una sola cosa que haya dado la oposición dirigida por Washington, Bogotá y Madrid y la Unión Europea? Una sola. Pregunto, ¿han levantado las sanciones? 350 sanciones, solo de la de puertos y aeropuertos, que dieron una licencia allí reducida. Nos han devuelto el oro, nos han devuelto los activos, han reconocido de manera legítima nuestras elecciones, han ponderado al sistema electoral de Venezuela como un sistema confiable. Y hago otra pregunta: ¿hasta cuándo el gobierno de Venezuela va a dejar que el pueblo siga poniendo la peor parte? Porque primero, aquí se está irrespetando la voluntad del pueblo. Y segundo, con esas medias tintas, con esos perdones, con esa otra mejilla,
con esos diálogos de dar, de echar a estos políticos delincuentes que llamaron a golpes de Estado a las calles como si nada hubiese pasado. El que se está llevando la peor parte es el pueblo venezolano, con salarios indignos, con una economía y una inflación galopante. El gobierno haciendo pactos y medianoches con sus verdugos, y nos manda a las calles a esos verdugos que cuando ganan, como sucedió y lo vimos recientemente, van y atacan inmediatamente a emisoras comunitarias, solamente por decir 2 ejemplos. Vuelvo a preguntar, ¿habrá alguna fecha de caducidad de estar colocando siempre la otra mejilla sin nada a cambio? ¿Habrá algún momento en que el gobierno de Venezuela se sincere, se enserie y le eche pierna al tema económico y salarial en Venezuela? ¿Habrá ese momento? ¿Cuándo llegará ese momento? Porque les voy a decir una cosa, los gringos y los europeos hasta ahora lo que han hecho es promesas y más promesas en esos diálogos, que no todos los venezolanos sabemos qué ha trascendido en esos diálogos. Hasta ahora los diálogos están suspendidos. Es necesario que se siga en esa mesa de diálogo con factores antidemocráticos que han llamado al quiebre institucional del país de manera permanente y además reciben el beneficio del indulto, reciben el pacto político de ser habilitado políticamente. Son preguntas que nosotros los venezolanos tenemos que permanentemente hacérnoslas y exigir al gobierno de Venezuela, que nos representa a todos, un freno, una detención de todo este ultraje que hemos visto en Barinas. Porque déjame decirte una cosa, la decisión del TCJ de nuevas elecciones no corrige absolutamente nada. Este es un entuerto, una mancha para el sistema electoral venezolano, una afrenta para todos los venezolanos y que al 100% la tiene el gobierno de Venezuela y sus instituciones. Pero sobre todas las cosas el gobierno de Venezuela, que pactó con estos verdugos, que sacó mal sus cuentas con estos verdugos, y cuando estos verdugos le ganaron como Superlano y le quitaron una de las gobernaciones emblemáticas, salen con este pataleo, salen con esta trapisonada, salen con estas jugadas baratas para desconocer la voluntad del pueblo. Si todos en Venezuela, yo creo que no hay ningún venezolano que sepa que Superlano es un golpista que debió estar preso hace años, así como otros, y que no se le debió dar jamás ningún tipo de indulto. Si no hacemos respetar con autoridad, las instituciones de Venezuela se van a seguir desmoronando y van a seguir perdiendo legitimidad y perdiendo autoridad. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.